Vale. A ver, este curso en principio es una presentación de la central AX Hub. Entonces, en principio este curso lo tenía que dar Mariluz, que es la que domina más el tema, pero ella no puede estar, entonces intentaremos hacer la presentación del AX Hub con los conocimientos que tengo yo. Soy Joan Vilajuliu, que soy el programador de Alarm Space y SCC. Entonces también yo tenía que hacer una parte que era la parte de integración con Alarm Space para la bajada de los vídeos y transmisión de los vídeos a la central de CRA de XHub, que incidiremos un poco en ella más tarde. ¿De acuerdo? Entonces, vamos un poco por la XHub. La XHub es una central de alarma vía radio, ¿de acuerdo? Los dispositivos los conectamos vía radio. Es una central muy compacta, como podéis ver aquí en la foto. Vamos a ir viendo esta presentación. A ver. Vale. Aquí veis un poco las dimensiones de la central. Es una central de Hikvision, como podéis ver. Tiene unas dimensiones bastante reducidas, solo 15 centímetros y medio de lado. Es una central prácticamente cuadrada. Aprovechamos aquí para mostrar, como estamos mostrando el panel, el botón para enlazar los dispositivos vía radio. Realmente es un sistema muy sencillo, simplemente pulsando este botón y de luego un botón en los propios dispositivos, se enrolan automáticamente los dispositivos muy rápidamente. Vemos también que el ancho es pequeñito, es solo 3,5 centímetros, o sea que es un dispositivo que se puede colocar en cualquier sitio. Veis aquí la comparativa un poco de tamaño con un iPhone 6. Como veis, es incluso un poco más pequeño que el iPhone 6, o sea, es un dispositivo muy pequeñito. Si tenéis preguntas o algo, me comentáis por el chat. Si lo sé yo, lo contestaré, y si no, como luego siempre repasamos el chat, con Mariluz intentaremos contestar todas las preguntas que no queden resueltas. Vale, otra vez un poco el panel frontal de la central. Sí que, aunque aquí dice que no hay lectores de tarjetas, sí que suministramos ahora modelos que tienen lectores de tarjetas. Vemos aquí también un poco los indicadores que tenemos en el panel, el de alimentación, si tenemos alimentación, si tenemos algún fallo en la central. Si estamos conectados a la nube, esta central tiene que tener conexión a la nube para funcionar correctamente, y un LED para indicar si está armado o desarmado. También un indicador de los estados del panel. Vale, pasamos aquí a la parte más importante del panel, que son la incorporación de cámaras. En este panel podemos enrolar cámaras con dos opciones. Básicamente las podemos enrolar directamente en el propio panel. Podemos enrolar hasta 2 cámaras IP a la memoria del XHub, de manera que estas cámaras las podremos asignar a una de las zonas de la central, y será capaz de guardar unos vídeos de 7 segundos, aproximadamente 7-8 segundos, del salto de alarma de esa zona. De manera que en la propia central, sin necesidad de tarjetas SD, ni discos duros, ni ningún otro tipo de dispositivo, sino solo la propia central, es capaz de guardar un vídeo de 7 segundos de cada uno de los 2 canales cuando salte la alarma. Y además, como veremos, estos vídeos se pueden ver desde la aplicación del móvil, el HikConnect,
y además estos vídeos, mediante la integración con Alarm Space, también van a llegar al software de CRA, si la tenemos conectada a CRA. ¿De acuerdo? Lo único que no permite, si conectamos directamente las cámaras al panel, es la visualización de vídeo en directo. Ahora voy. Para eso tenemos otra opción, que es la de enrolarlos en el cloud, ¿de acuerdo? Mediante HIC Connect podemos enrolar las cámaras en el cloud y entonces pues podemos visualizar evidentemente las cámaras en directo con el HIC Connect, pero entonces nos obliga, si solo la conectamos de esta manera, a tener una cámara, una tarjeta SD, de manera que aquí podamos guardar las grabaciones. Una opción sería que podemos dar de alta la cámara en el propio panel y también la podemos dar en el cloud, de manera que podemos tener acceso a la visualización en directo y también podemos tener las grabaciones de la propia X-Hub. Preguntan, al integrarlo en Alarm Space, ¿no es necesario tener una receptora en la CRA? Realmente no hay una receptora en CRA porque los eventos se envían directamente por CIP al software de CRA. ¿De acuerdo? Lo único que hace Alarm Space es enviar los vídeos. Con CIP no es capaz de enviar estos vídeos, en cambio Alarm Space los descarga y los envía mediante el protocolo correcto al software de CRA, al Manitou, SVN, Softguard, el que tenga la CRA. ¿De acuerdo? Aquí, vale, pues pasemos ya al siguiente tema. Vale, en general lo que se ofrece es un kit en el cual tenemos la propia central, tenemos un lector de tags incorporado, un PIR y un contacto magnético. Este sería el kit básico de la X-Hub. Como podéis ver, está muy dirigido al mercado de particulares, al mercado doméstico. Vemos un poco las características del panel. Va con un alimentador ya incorporado de 5 voltios, una batería de litio que puede aguantar unas 12 horas sin alimentación, dependiendo del uso, evidentemente, pero son unas 12 horas. Y también los dispositivos que enrolemos llevan baterías del tipo CR, baterías conocidas, que tendrán una duración de unos 2 años. Un poco más quizá, pero recomendamos que no superen los 2 años. Como vemos, el consumo es bastante bajo, menos de 5,6 vatios. Vale, como novedad en esta versión, si habéis visto versiones anteriores, solo teníais 2 particiones. En esta versión ya, actualizando simplemente a la versión, ya podréis tener hasta 4 particiones. Bueno, un poco las características principales, los números de teléfono, si tenéis una SIM que lo permita, puede llamar también cuando tenga una alarma, puede realizar una llamada. Tenéis indicadores del nivel de señal de los dispositivos. Y bueno, la X-Hub se puede controlar pues mediante el IVMS 4200 o también con la aplicación de HIC Connect. Los protocolos, lo que os comentaba, el SIA Contact ID, esto es el CIP, el protocolo que va directamente hacia el software de CRA, y el eHome es el que utiliza el Alarm Space para descargar los vídeos, etcétera. Lectores de tarjeta, 12 y hasta 13 usuarios, pero uno es el instalador y uno el administrador. Realmente son 11 usuarios de uso general. Podemos tener hasta
Podemos tener hasta 32 entradas de alarma y 32 salidas. Me preguntan si se puede integrar en el software HIC central. Pues realmente no lo tengo claro. Te lo miramos y te lo contestamos, César. Vale, lo que os comentaba, 32 entradas de alarma, 32 salidas PGM, etcétera. Los vía radio funcionan a 868 MHz y tienen un alcance más o menos en área abierta de unos 800 metros. El alcance de los dispositivos es de unos 10 metros de los peers, etcétera. ¿Vale? Tenéis aquí un poco las características. La conectividad. La central tiene siempre por defecto la conectividad por cable, encriptada o no, y también por Wi-Fi. Esto siempre está integrado. Lo que no está, hay diferentes versiones, es el tipo de conexión wireless. Puede ser GPRS, puede ser 3G, puede ser 4G, dependiendo. En el tema de Wi-Fi, soporta solo el BGN, o sea, no soporta el 5G, solo el 2,4. En principio no es que tenga ningún problema para esto, pero bueno, que tengáis en cuenta que si tenéis alguna red Wi-Fi a 5G e intentáis conectar con ella, pues no podréis conectar, tendréis que buscar la que tenga 2,4. Vale, un poco las características generales de funcionamiento, de temperatura, de humedad, etcétera. Como veis, el peso es muy poquito, 125 gramos, etcétera. ¿Vale? Y bueno, todos los parámetros de instalación, lo que va incluido para instalar la central, etcétera. Vale, si la conocéis un poco ya sabéis que habla bastante la central y a veces pues es un poco cansina, pero bueno, podemos regular la salida de audio, podemos incluso quitarla. Veis aquí que tenéis la opción de cambiar las potencias del audio y podéis conectar hasta 8 mandos, 4 sirenas, 4 lectores de tarjetas y 4 teclados. Ahora también hay un teclado vía radio, un teclado que va con 4 baterías y que tienen unos 3 años de vida. También el propio teclado lleva un lector de tarjetas incorporado, o sea que se puede usar también como lector de tarjetas. Y tiene unas teclas de función, bueno, básicamente para alarma de fuego, para armar cuando sales, armar estando en casa, desarmar, borrar y confirmar. ¿Vale? Unos teclados vía radio incorporados. También tenemos un expansor para una entrada cableada. También va con una pila CR de estas típicas con una vida más o menos de 2 años, que es una entrada NC. Y podemos conectar hasta 32 salidas PGM con módulos expansores de 8 salidas. Bueno, que podemos configurar si se puedan que sean NC o NO mediante un switch y con LEDs de indicadores de si está en marcha, de si hay fallo, del nivel de señal. Y ya un poco pasamos a temas un poco más prácticos para cuando vayáis a hacer la instalación. Si no tuvierais, por ejemplo, una red cableada o una red, pues podéis poner la central en modo AP, de manera que lo que hace es generar un punto de acceso Wi-Fi y entonces desde la propia aplicación podríamos configurar todos los dispositivos.
¿de acuerdo? Sin necesidad de tener una red montada. En el funcionamiento normal de la central, de todos modos, es cuando esta central la ponemos en modo STA, que nos conectamos si entonces ya tenemos configurados dos dispositivos o bien los configuramos porque están conectados en red. Aquí si tenemos servidor de HCP, que es lo mejor, pues entonces podemos localizar la IP con la herramienta que nos suministra el fabricante y nos permite configurar el panel, pues por ejemplo desde su propio web server, que ya lo veremos un poco. Y aquí podemos añadir fácilmente las cámaras que no estén en el cloud, ¿de acuerdo? Las cámaras que comentábamos que estaban directamente conectadas al panel. Otras cuestiones prácticas, si tenemos configurada una central con otro cliente o con otras características, la podemos volver a las opciones de fábrica, simplemente quitando la alimentación y batería también y encender teniendo pulsado el botón de reset. Se mantiene pulsado hasta que empieza a hablar a decir algo la central y ya está en parámetros de fábrica. Ahora mismo, otro tema es el de los grabadores. Ahora mismo no se pueden dar de alta cámaras que estén conectadas a grabadores, de manera que lo único que podemos conectar realmente son cámaras IP que estén en la propia red. Tampoco si el grabador tiene switch point ni nada de esto, simplemente de momento cámaras. Vale. ¿Qué es mejor, lo que os comentaba, asociar cámaras a la nube o al panel? Bueno, la recomendación realmente sería que si es posible se hagan las dos opciones. Conectamos la cámara al panel, así tenemos las grabaciones guardadas en el propio panel de 7 segundos, las descargamos en la aplicación, llegan al software de CRA si está conectado y además podemos tener visualización en directo porque realmente la tenemos en el cloud y mediante la aplicación podemos ver la cámara en directo. En este caso, si la tenemos en los dos lados, no nos haría falta la tarjeta SD porque las grabaciones ya las tendremos mediante el propio panel. Cámaras Wi-Fi al panel se pueden llegar a conectar mediante el modo AP, como os pone aquí. Y luego, pues mediante GPRS podríamos poner la tarjeta GPRS 3G o 4G y según la versión del panel y luego comunicar. El único problema es que el modo APECO, al no ser el modo normal de funcionamiento, sino que se supone que es un modo de configuración, cada 30 minutos nos va recordando por voz que estamos en el modo AP. Entonces, no es una funcionalidad especialmente pensada para esta central, pero sí que es posible hacerlo y de hecho funciona. Y lo único que quizá es mejor quitar la voz para que no esté recordando cada 30 minutos que estamos en modo AP y que pasemos a modo de funcionamiento normal. Esto se ha reportado a Hikvision de manera que seguramente habrá alguna manera de funcionar normal, de manera que podamos enrolar las cámaras Wi-Fi en el modo de funcionamiento normal. También dispositivos Pyronix que son compatibles, son los que terminen con WE. Y zonas cableadas, no tiene zonas cableadas. De hecho, Hikvision confía totalmente en los dispositivos vía radio y está pensada para que funcione solo con dispositivos vía radio, pero si hiciera falta, se pueden dar de alta algunos dispositivos expansores, uno o más expansores, por ejemplo el HIC 134. Muy bien. Las cámaras que demos de alta en el panel
Si tienen protocolo Hikvision, se pueden conectar con su propio protocolo Hikvision, ¿de acuerdo? Que como es normal, ellos han respetado su propio protocolo, pero las que no sean Hikvision, todas las tendremos que conectar por OnVIF, tanto si es una cámara Dahua, por ejemplo, como las propias Hyundai, y tienen que tener correctamente configurado el protocolo en BIF y el usuario, o sea, tienen que ser Hyundai Next Gen y tener un usuario con los permisos de administrador para poder enrolarlas en la central. Se pueden enviar SMS a otras personas, evidentemente, si la SIM lo permite, podemos limitar datos de la SIM, etcétera. Bueno, y un poco esta sería la presentación que os queríamos hacer inicial de la central en sí. Aquí tenéis los datos de contacto con el chat, que si tenéis preguntas respecto al panel seguramente os las contestarán mejor que yo, que la conozco por lo que he trabajado, pero no tanto detalle de lo que tienen, de lo que saben ellos. De todos modos, si tenéis alguna pregunta sobre esto, pues la podéis hacer ahora, lo que os comentaba, y si no, con estos contactos seguro que la contestan perfectamente. Muy bien. Entonces, yo quería incidir mayormente en la parte de integración de la central, pero vamos a ver, no, primero os hago la presentación mejor. Aquí la parte de integración de la central con Alarm Space, de manera que veáis que podemos descargar realmente las imágenes. ¿Vale? Primero os hago una pequeña presentación de Alarm Space para quien no lo conozca o no lo tenga muy presente. Muy rápidamente os comento un poco las características. Alarm Space es una plataforma de software para controlar y monitorizar videograbadores y cámaras, básicamente. Esa sería la funcionalidad inicial de Alarm Space, la pasarela. Visualizamos en tiempo real, vídeo grabado, gestionamos también alarmas y eventos de los videograbadores y además enviamos estos eventos y vídeos a los principales software de CRA. Consta de un módulo servidor en el que podemos dar las altas y modificaciones. Conectamos equipos, o sea, de grabadores o cámaras, tanto Dahua, confirmar by DMS, Dahua original, por IP, por P2P y equipos Hyundai y Hikvision. Aquí sería un poco la manera de dar de alta los equipos. Podemos escoger el tipo de conexión, etcétera, etcétera. Puerto, el tipo de dispositivo, el abonado que se mandará a la central, bueno, el número de serie si vamos por P2P, el puerto también hay que ponerlo si vamos por P2P, aunque no se abra en casa del cliente, usuario, contraseña, etcétera. Vale. Entonces aquí son otras opciones del programa, básicamente activar chequeo de sistema de manera que se monitoricen las alarmas y podamos recibir los eventos en el software de CRA. Aquí elegimos los eventos que queremos enviar, etcétera, etcétera, y los códigos que enviamos a la central. ¿Vale? Por ejemplo, desconexiones de cámaras, entradas de alarmas, enmascaramientos. Y vemos también que podemos hacer copias de seguridad de todos los dispositivos que tenemos almacenados y del histórico de eventos, etcétera. También tenemos un módulo para visualizar cámaras. Podemos visualizar varias cámaras de un propio grabador, de varios grabadores simultáneamente. Podemos hacer búsquedas de grabaciones, filtrar por fechas, filtrar por tipos de fichero. Vemos aquí las grabaciones, podemos descargar, hacer captura de imágenes, etcétera, etcétera. Descargar vídeo, buscar una fecha en concreto y descargarla. Bueno, distintas opciones de visualización de las grabaciones.
un pequeño módulo también de gestión de alarmas por si nos enviaran al software de CRA, pero prácticamente lo lógico es enviarlos al software. Y un módulo ActiveX que permite a los softwares de CRA pues asociar una URL a una alarma, a una zona que entre de un abonado, y cuando salte esa zona, pues abrir el object que tienen estos programas y tener una visualización en directo y de unos segundos antes de la cámara asociada, de manera que podamos ver las cámaras que nos interese, hacer distintas funcionalidades con ellas, etcétera. Bueno, pero básicamente lo que nos llevaba aquí era la integración de XHub con Alarm Space. El tema es que mediante Alarm Space podemos recibir los vídeos que os comentaba de la XHub de los 7 segundos. ¿Cuál es la particularidad? Pues que XHub es capaz, solo puede guardar un vídeo por canal. A la que vuelve a saltar ese mismo canal, pues ese vídeo se sobrescribe y por lo tanto perdemos el vídeo anterior de alguna manera. En la aplicación, por ejemplo, si monitorizamos ese vídeo, veremos que podemos ver el vídeo, pero ya los vídeos anteriores ya no los podemos monitorizar, ya no los podemos visualizar. Pero ¿qué pasa? Que en Alarm Space lo que hacemos es descargarlos y además los enviamos al software de CRA, de manera que ese vídeo ya lo tenemos capturado y el siguiente vídeo pues machacará, sobreescribirá en el panel, pero realmente ya tendremos el anterior guardado y enviado al software de CRA, de manera que si se producen distintos saltos en esa misma zona, vamos a ir acumulando todos los vídeos y la CRA va a tener la posibilidad de visualizarlos todos. Tenemos que tener en cuenta que los vídeos estos son cortitos, de 7 segundos, 7, 8, pero siempre se corresponden al momento del salto de la alarma. Veremos un vídeo que tengo yo aquí guardado, que es justo el momento de la alarma. Por lo tanto, si la cámara está bien enfocada al dispositivo que hace saltar la alarma, pues veremos justo el momento del salto, 4-5 segundos de prealarma y unos 3-4 segundos de postalarma. Y además todo esto lo hacemos solo con el kit básico ese, por ejemplo, que teníamos de XHub, sin necesidad de tarjetas SD, ni en la central, ni en nada. ¿De acuerdo? La señal de alarma se recibe directamente en el software de CRA, como os comentaba, sin intervención de Alarm Space. De manera que Alarm Space, en este caso, si hubiera algún problema con Alarm Space, las alarmas se seguirían recibiendo en el software de CRA. Sin embargo, si Alarm Space está funcionando normalmente, se enviará el vídeo que llega justo después de la alarma. ¿De acuerdo? Además, los abonados se dan de alta en Alarm Space sin intervención del usuario, directamente de forma automatizada. Y además el propio Alarm Space hace el control de desconexiones y reconexiones de la XHub. De manera que evitamos, por ejemplo, enviar un pooling muy a menudo al software de CRA, que tendría que hacer otra gestión, que llenaría el histórico del abonado. En cambio, lo hace Alarm Space y lo único que envía al software de CRA es si hay algún fallo de ese pooling. Y evidentemente, si luego del fallo hay una reconexión, también lo envía. Y finalmente ver que en Alarm Space también tenemos una copia de esos vídeos por si queremos hacer el repaso o ha habido algún problema de conexión. Repasemos un poco la configuración de la XHub, en el propio Alarm Space. Básicamente tenemos que tener configurada evidentemente la comunicación con Manitou, al puerto de Manitou, la IP de donde esté el servidor de Manitou. Y básicamente lo importante es que tenemos que tener un password de la XHub, que en principio es un password que puede tener cada CRA por defecto, que luego tendremos que configurar en las propias centrales y que tiene que coincidir.
Y después tener en cuenta que tenemos que que poner la IP pública de la máquina de Alarm Space, porque en este caso sí que necesita la X-Hub conectarse a la IP, a la máquina de Alarm Space, al servidor. De manera que tenemos que indicar cuál es la IP pública que tenemos en esa máquina y además abrir los puertos, en principio por defecto el 7660 y el 8089. Con estos dos puertos somos capaces de recibir esos vídeos en la máquina de Alarm Space, pero tenemos que abrirlos en la red de la central. Y esta sería la configuración de la propia X-Hub en su web server, ¿de acuerdo? Luego veremos un poco toda la configuración de la central, pero aquí os quiero indicar especialmente que tenemos que configurar dos protocolos. El Alarm Receiving Center, lo tengo en inglés y en este caso, que es el que os comentaba, directamente a la central. Aquí en Server Address tendremos la IP del servidor del software de CRA, el puerto en el software de CRA, etcétera, el número de abonado, etcétera, etcétera. Aquí en el Herbit Interval, fijaros que he puesto 24 horas, está en segundos pero 24 horas, porque es lo que os comentaba. Si esto lo ponéis cada minuto, sí que tendréis un control de pooling que os hará el software de CRA, pero son señales que llegan muy a menudo y que llenan innecesariamente el histórico del abonado y hacen hacer más gestiones al software de CRA que tampoco tiene por qué hacerlas. Y luego lo que también hay que configurar es el Home. El protocolo de Home es el que usa el Alarm Space para descargar las imágenes. En este caso el server address no será la dirección del software de CRA, sino la IP donde esté colocada, donde esté el servidor de Alarm Space, y veis el puerto 7660 que os comentaba, que estará abierto contra la máquina del servidor de Alarm Space. El device ID será un poco el número de abonado, que deberá coincidir con el de Alarm Receiving Center, para enviar siempre un número de abonado. Y este password es el que os comentaba, que tiene que coincidir con el password que tengáis configurado en el propio Alarm Space. Como veis, aquí se ha detectado directamente una central y se ha dado de alta automáticamente. Además, al darse de alta ya se ponen automáticamente los parámetros de comunicación por defecto y los códigos, por ejemplo, de alarma de vídeo, que en este caso pues, por defecto le ponemos VA si es en SIA o 995 en Contact ID, pero evidentemente se pueden modificar. Y además se dan de alta también la desconexión y reconexión automáticamente, como eventos fallo pooling y restauración fallo pooling, que también con unos códigos que se envían por defecto, NT y NR en SIA o 356 en Contact ID. También son modificables y personalizables para cada CRA como quiera ponerlos. Finalmente, destacar que si, por ejemplo, tenemos una SIM en el panel que tenga limitación de datos o límites por consumo de datos, podemos configurar que los segundos de pooling pues, no sean tan a menudo. Por ejemplo, podemos poner que sean cada 7 minutos, cada 10 minutos. De manera que esto, configurándolo en Alarm Space, directamente se configura en el propio panel. Bueno, y un poco sería esta la funcionalidad, lo que os quería explicar. A ver, que antes se me ha ido el chat. ¿Se pueden ver vídeos en vivo o solo se ven vídeos cuando existe una alarma? Vale, los vídeos, solo se ven los vídeos cuando hay una alarma, cuando tenemos la cámara enrolada en la central, o sea, la visualización en directo no se pueden ver y además esos vídeos solo se puede ver el último. En la aplicación, por ejemplo, podemos ver el último vídeo. Pero si hay otra alarma posterior, pues ese vídeo dejaremos de verlo y veremos solo el último vídeo que tengamos guardado. Ese último vídeo se puede ver siempre desde la aplicación en cualquier momento, no hace falta que haya una alarma.
pero tengamos en cuenta que ese vídeo se va a perder cuando exista otra alarma posterior en ese mismo canal. ¿De acuerdo? Vale, si os parece, vemos un poco el entorno de programación de la central. Este sería el aspecto que tiene el web server que tiene la central. Vemos aquí, para empezar, el tema de usuarios. Los usuarios, como he dicho, puede haber distintos tipos de usuarios, hasta 13, pero uno es instalador y el otro el administrador. Si, por ejemplo, intentamos añadir un usuario, ya vemos que solo podemos el tipo operador, podemos ponerle un nombre, un password y las particiones que podrá acceder el usuario, y después también los permisos que le damos a cada uno de los usuarios. Por ejemplo, para ver el log, para mensajes, para bypassar zonas, armados, desarmados, etcétera. Esto en cuanto a usuarios. Después asignar mandos a usuarios. También podemos ver, pues aquí tenemos un mando enrolado con al usuario 1 y también los permisos que tiene, que podrá hacer con el mando, ¿de acuerdo? Y también los lectores de tarjetas, ¿vale? Las mismas, los permisos también que le damos a ese lector, etcétera. En cuanto al sistema, bueno, aparte de la versión, lo que os comentaba, la versión, si tenéis a partir de la 1.0.5, ya tendréis 4 particiones en vez de 2. Opciones del sistema. Bueno, básicamente, por ejemplo, aquí tenemos el volumen bajado para que no moleste, pero podéis poner el volumen al nivel que queráis. Bueno, un poco las funciones que podéis activar o desactivar. Otras funciones que tenéis en Advanced Settings. Bueno, esto es un poco ir repasando todas las opciones y ver las opciones que tenéis. Cuanto a seguridad, pues no hace falta habilitar el SSH en principio. Aquí opciones de cuándo se bloquea un usuario por número de intentos y cuánto dura el bloqueo, o también los módulos, cuántas veces, cuántos intentos fallidos para bloquear los distintos módulos. Un poco el mantenimiento del panel, podemos reiniciar, podemos importar y exportar, o sea, guardar la configuración del panel y luego ponerla en otro panel, esa para no tener que configurar los paneles otra vez. Y también desde aquí podemos hacer las actualizaciones del sistema. ¿Vale? Cuando tenemos una nueva versión, la cargamos aquí y hacemos el upgrade del sistema. Un log en el que podemos ver los eventos que ha habido en el sistema, fecha y hora, podemos sincronizar o manualmente. Y aquí es donde se darían de alta las cámaras, ¿de acuerdo? Ahora no tenemos una conectada, no tengo yo ahora ninguna aquí para dar de alta, pero podemos ver un poco. Esta es una cámara, creo que es una Dahua. Como podemos ver, como no es una Hikvision, pues la tenemos que dar de alta con el protocolo ONBIF, ¿vale? Que tiene que estar activo en la cámara y tener un usuario administrador. Simplemente ponemos la IP, el protocolo, el puerto que utiliza, el usuario administrador, y ya daremos de alta la cámara. Cuando la des de alta, veréis que si todo va correctamente pone Connected, de manera que ya la tendremos conectada y la tenemos dada de alta en
en el propio panel. Aquí es donde damos de alta las zonas, donde enrolamos los dispositivos, vaya, para entendernos, de manera que aquí cuando tenemos un dispositivo enrolado, pues veremos que nos aparece ya automáticamente qué tipo de detector es, etcétera, etcétera. Importante, lo que os decía, podemos asignar una cámara a esta zona, de manera que, por ejemplo, a esta tenemos asignada la cámara 1, de manera que la cámara 1 es la que hemos dado, la que hemos visto que estaba de alta allí, de manera que cuando salte este contacto magnético se nos grabará un vídeo de esa cámara. A ver, tengo una pregunta aquí. ¿Todos los paneles dan vídeo con cada salto de alarma? Bueno, no sé exactamente a lo que te refieres. Sí, si tú tienes una cámara asociada a esa zona, cuando salta la alarma, pues guarda el vídeo. Siempre, todos los paneles lo guardan. Cualquier modelo, pues guarda ese vídeo, ¿vale? Lo que pasa es que solo podemos tener 2 cámaras aquí asignadas, por lo tanto, solo tendremos vídeos de 2 de los canales. ¿Vale? Igualmente, para dar de alta, para enrolar los dispositivos es muy sencillo. Simplemente cuando estéis aquí le dais al botón de panel que os he mostrado antes, de que permite el enrolling, y en ese momento, cuando le dais al botón del propio dispositivo, veréis que automáticamente nos aparece y se detecta, incluso él mismo detecta qué tipo de dispositivo es y se nos enrola en la zona. ¿Al tiempo de desconexión a qué se refiere? Pues no lo sé exactamente. Te paso la pregunta porque no sé exactamente este tiempo de desconexión a qué se refiere. Vale, exactamente lo mismo con las salidas. No tenemos aquí relés del propio, no tenemos relés conectados, pero se enrolarían exactamente igual. Las sirenas, podemos hasta 4 sirenas, los teclados, lectores de tarjeta, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y aquí tendríamos la gestión de particiones, bueno, las particiones las zonas de cada una de las particiones, ¿de acuerdo? Etcétera. Y los parámetros de comunicación, como os comentaba. Aquí tenemos los parámetros de Ethernet, la comunicación por cable, que es la que tenemos. El tema de Wi-Fi, si podemos pues dar de alta también por la comunicación por Wi-Fi, de manera que podemos elegir una red del Wi-Fi que tengamos en la instalación, simplemente poner el password, si tenemos la encriptación, el tipo de encriptación, y veremos que tendremos la Wi-Fi dada de alta, de manera que podremos conectar por Wi-Fi, y aquí tendremos la IP que se nos ha asignado por Wi-Fi, por si nos interesa saber las características de comunicación del Wi-Fi. Igualmente, si tenemos una SIM, pues aquí es el sitio donde dar de alta los parámetros de la SIM. ¿De acuerdo? El número, el usuario, el password, la APN, etcétera. Bueno, las típicas características de la SIM. Aquí es lo que os comentaba del Alarm Receiving Center. Esta es la configuración de la comunicación con el software de CRA.
¿vale? En este caso no está habilitada, no, ni la 1 ni la 2, pero cuando la habilitáramos, pues podríamos escoger Contact ID, SIA, protocolo de Home también, pero normalmente no lo soportará el software de CRA, por lo tanto podemos hacer o Contact ID o SIA, que estas serán las señales de alarma que llegarán directamente al software de CRA. Cuando va con un asterisco es que están encriptadas, ¿de acuerdo? Esto sí que lo soportan los softwares normalmente. Aquí pondríamos la dirección del servidor del software de CRA, el puerto que nos han abierto, el del driver del software, por TCP, etcétera, los tiempos de reintentos, el número de reintentos, si falla la conexión, etcétera. Y el Herbit Interval es lo que os comentaba, que no lo pongáis pequeño porque ya de la gestión de los fallos de comunicaciones se encargará en principio Alarm Space. Aquí podríais poner, por ejemplo, un Herbit de 24 horas para que actúe, por ejemplo, como un tipo test. Pero no hace falta ponerlo cada minuto, cada 5 o 7 minutos, porque eso ya es una funcionalidad de control de pooling que haremos desde Alarm Space. Aquí un poco los eventos que queremos comunicar y dónde los queremos comunicar. Por ejemplo, si queremos, bueno, ya los veis, tampering de zonas, etcétera, si los queremos comunicar, por ejemplo, que lleguen al software del ALI-VMS, o si queremos comunicar, evidentemente, al software de CRA, que es lo lógico, si tenéis conectividad, o si queréis que suban al cloud, y los que queréis que suban a la aplicación móvil, que lleguen a la aplicación móvil. Tenéis todos estos parámetros para configurar qué eventos queréis que lleguen a cada sitio. Aquí es los datos, esto no tenéis que hacer nada, simplemente al dar de alta el panel ya directamente se os registrarán en el cloud, pero aquí podéis comprobar pues es que está online y el código de verificación. Perfecto. Aquí Verification Events, esto es por si queréis enviar los eventos de video verificación por email, de manera que podríais poner aquí una dirección y configurando el servidor SMTP podéis enviar, ¿veis? Con el usuario, password, etcétera, podéis enviar los vídeos a ese email. Aquí la configuración del protocolo de Home. Esto también está deshabilitado en este caso, pero si aquí la habilitáramos, es lo que os comentaba. Aquí tendréis que poner la dirección del servidor de Alarm Space, la IP pública en este caso, y el puerto por defecto del 7660. Aquí el device ID sería el número de abonado, podríais poner el 1234, no hace falta que sea de 6 dígitos. Evidentemente, normalmente si tenemos cable, pues elegimos que vaya por cable o por Wi-Fi, no por GPRS. Y el login que os comentaba, por ejemplo, que tenemos por defecto en el Alarm Space del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que es personalizable y que incluso podemos llegar a personalizar por cada una de las centrales si quisiéramos, pero tiene que cambiarse tanto aquí como en el Alarm Space. Una vez tuviéramos esto configurado, veríamos que tenemos el panel online y que ya Alarm Space está dispuesto para recibir esos vídeos de los canales que salten. Aquí, por si tenemos algún ateo que hacer, etcétera, o guardar alguna cosa en el FTP, tenemos distintas opciones. Vídeo y audio. Básicamente aquí de los canales, de las cámaras que tenemos dadas de alta, pues vemos un poco las características. Si queremos enviar substream o el stream principal, si es que nos da la opción, en este caso no. El bitrate type, la resolución, por ejemplo, esto sí que cuando nos da opción la cámara, por ejemplo, si usamos GPRS en vez de tener 3G, 4G o evidentemente fibra o
o alguna conexión cableada, pues si usamos GPRS, que podemos enviar también esos vídeos, pero claro, si la resolución es muy grande, seguramente nos tardará demasiado a llegar los vídeos. Si bajamos la resolución, pues y el bitrate también, podemos hacer pruebas para tener una calidad más o menos razonable que se pueda ver y tener también un tiempo razonable de transmisión de los vídeos. Y aquí lo que os comentaba un poco del prevídeo y del postvídeo. Podemos elegir o 5 y 2 de prevídeo y de postvídeo o 2 y 5, ¿vale? de prevídeo y de postvídeo. Estos serán un poco los vídeos que se guardarán en la propia X-Hub. Vale, y ya un poco el tema de los test de mantenimiento. Podemos hacer test de las zonas para saber un poco, a ver aquí, pues cada zona si está correctamente, diagnósticas del sistema, exportar la configuración, etcétera. Aquí nos dará un poco también el nivel de señal de los dispositivos, etcétera. Tenemos un tema de mantenimiento. No, el nivel de señal no tenemos aquí, perdonar. Allí era solo un test de si estaba correctamente en la zona. ¿Vale? Aquí, aunque tenemos dispositivos asignados, me ha comentado Mariluz que había quitado las pilas, de manera que no tenemos datos reales, pero veríais aquí, veis la capacidad de la batería y la señal, realmente, el nivel de señal que os está llegando de cada una de las zonas. Si está online, el estatus, la capacidad de la batería y la señal, o sea, la batería que os queda. De manera que aquí tendríais realmente mucha información de todas las zonas. Pues igualmente para las sirenas, los relés, tenéis aquí todo el estatus de todos los dispositivos, de la propia batería, de la carga de la batería del propio panel, incluso de las distintas comunicaciones que tenemos, tendremos también un estatus. Vale, y un poco esto sería el tema de la configuración. A ver, a una pregunta. No, los canales de vídeo solo pueden ser dos. O sea, solo podemos tener realmente dos zonas con dos cámaras asociadas. De momento no hay posibilidad de ampliar esto, no por Alarm Space en sí mismo, sino porque la central de momento no lo permite. De todos modos, os comento que esta central, Hikvision, está invirtiendo mucho y es muy posible que en próximas versiones, y creemos que no muy lejanas, pues seguramente aumenten el número de cámaras que se puedan enrolar a las distintas zonas. ¿Vale? Muy bien, y bueno, ya para ir terminando un poco el tema, os muestro un poco aquí cómo quedaría la configuración de la X-Hub en Alarm Space. Aquí ya tenía una X-Hub detectada, aunque ahora está desconectada y por eso está en rojo, se ve en rojo, pero veis aquí que automáticamente se nos dio de alta pues detectó su número de serie, el número de abonado que le teníamos puesto, ya lo detecta también automáticamente y lo pone aquí. Este es el número de abonado del protocolo de Home, pero es conveniente que sea el mismo que el que envía el software de FRA. El puerto, el tipo de dispositivo, usuario, la contraseña esta es la misma que tiene por defecto. Si aquí la cambiarais y la cambiáis también en la configuración de la X-Hub, podríamos tener el cambio de contraseña, si quisierais personalizar por cada uno de los paneles. El número de canales, que de momento siempre es 2, como os comentaba, para el vídeo, porque solo tenemos 2, pero bueno, si hay más canales próximamente, como os decía, pues serán más canales. Automáticamente también se nos da de alta la desconexión y reconexión,
con unos parámetros por defecto, que no serían alarma médica y fuego, pero serían, bueno, unos códigos que enviaríamos, que ya tendríamos predefinidos para enviar a software de CRA, y también automáticamente las alarmas por canal nos da de alta los 2 canales y nos pone enviar entrada de alarma, que realmente es para enviar el vídeo. Es la manera de simular que tenemos que enviar el evento de vídeo. Finalmente, también aquí, veis que aquí tenemos lo que os comentaba de los segundos de polling. Si aquí en vez de ponerle cada 15 segundos, pues le pongo cada 300 segundos, pues en vez de enviar cada 15 segundos, enviará cada 5 minutos el pooling. Este pooling es el que controla Alarm Space, ¿de acuerdo? O sea, este pooling no tiene nada que ver con el Herbit que hemos visto del envío a CRA, pero claro, si tenemos una SIM está claro que no podemos hacer poolings tan a menudo. ¿De acuerdo? Y ya para finalizar, que ya tenéis bastante paliza, os quería mostrar un ejemplo de vídeo de captura de vídeo. ¿De acuerdo? Que no lo hice yo en su momento, porque aquí no tengo ahora la posibilidad de tener esta cámara, pero el vídeo podría ser pues un tipo como este. ¿Vale? ¿Veis? Son 5D, ya hago separo el magneto, lo vuelvo a mostrar, ¿veis? 2, 3, 4, 5, ahora es cuando salta la alarma. Como veis, si está bien enfocada la cámara, en el magneto en este caso, pues tenéis realmente un vídeo de justo el momento del salto de la alarma. Si hubiéramos puesto que hubiera solo 2 segundos de prevídeo y 5 de postvídeo, pues sería justo el vídeo inverso. Vale, y este sería un poco el ejemplo final de lo que podemos conseguir. Este mismo vídeo lo tendrían en CRA porque se lo habría mandado a Alarm Space, y también lo podríamos ver en la aplicación, pero recordar que en la aplicación siempre se van sobreescribiendo los últimos vídeos. ¿O vídeo permite SOM? No entiendo exactamente la pregunta. A ver, Luis, si nos la puedes aclarar un poco. O si tenéis más preguntas. Bueno, un poco si no tenéis más preguntas, ya le comento a Luis a ver a qué se refiere, y daríamos un poco el curso por finalizado. Lo que os comentaba, en el SAT tenéis el contacto del SAT, o si no, pues, a través de vuestros comerciales, pues si tenéis dudas más concretas de la central, del panel, seguro que os las resolverán mejor. Y evidentemente si tenéis temas de Alarm Space o todo eso, no hay ningún problema para contestároslo. Joan, perdona. ¿Sí? ¿Hola? Joan, ¿me oyes? Sí, sí. Vale. Nada, no quiero interrumpiros. Nada, primero agradeceros tanto a los asistentes como a ti, Joan, la formación. Muchísimas gracias por estar aquí. Aquí abajo en el chat os he dejado un cuestionario que, bueno, no es obligado rellenarlo, pero bueno, nos ayuda a mejorar cada vez un poquito más los cursos. Y nada, solamente agradeceros la asistencia y muchísimas gracias, Joan. Bueno, gracias a todos por asistir y nada, un placer. ¿Veo alguna pregunta más? ¿De la programación de la central se puede hacer desde la aplicación móvil? Sí, en principio se puede programar todo desde el móvil.
Lo que os comentaba de cuando ponéis la central en modo AP como punto de acceso Wi-Fi, podéis conectar con el móvil, etcétera, etcétera, y desde allí se puede hacer la programación. Y el audio, que Luis me comenta lo del audio, también captura el audio y lo enviamos en el vídeo, sí, sí. Y luego, integrando envío de alarma desde la cámara Alarm Space, ¿es posible realizar alguna integración con el panel? Integración, no sé qué tipo de integración quieres decir. Lo único que hacemos con Alarm Space es eso, descargar los vídeos, los guardamos en la propia máquina del Alarm Space y además los mandamos al software de CRA, pero otro tipo de integración, si quieres decir visualizar cámaras o eso, no se pueden visualizar cámaras en directo, ¿eh? Vale. Bueno, al tema del audio con esa cámara, que el audio no se oía muy bien, bueno, pues no sé, habría que hacer pruebas con esa cámara a ver realmente si llega bien el audio. Para conectar al panel de la programación desde fuera de la instalación, no hace falta nada más que puedas acceder a la central, o sea, que tengas el puerto de la central abierto. ¿Vale? Por ejemplo, aquí, de hecho, estamos conectados, veis, con una DDNS en el 85. No tengo la central realmente aquí, sino que estoy conectando remotamente. ¿Alguna otra pregunta? Vale, perfecto. Pues si no hay más preguntas, lo vamos dejando aquí. Gracias a todos y ya sabéis, consultas a los distintos SAT, a vuestros comerciales y gracias por todo. Buenos días.